¿Qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González Ferrer, director del Seminario Internacional Ministerial y del canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. En esta oportunidad quiero compartirles una magnífica noticia para los estudiosos de las Escrituras, y es que como parte de nuestro ministerio durante ya 15 años de formar pastores y creyentes a lo largo y ancho de América Latina a través de los estudios por Internet, que ofrecemos a través de nuestro ministerio, la página seminarioministerial.org. Estamos por iniciar un nuevo curso que esperamos sea del interés de las personas que quieren formarse de manera sólida en las escrituras, y me refiero al curso de teología bíblica sobre el Mesías. Y en esta ocasión quiero compartirles pues la portada y los detalles de este curso que estaremos iniciando ya pues a mediados de este mes de mayo del 2021 para todas las personas que les pueda interesar una sólida formación bíblica y teológica, desde luego desde un contexto basado pues en la teología y el pensamiento hebreo. Voy a quitar aquí la cámara, ¿verdad? Les mando un saludo a las personas que van a ver este video para compartirles con más detalles esta noticia. Bueno, aquí tenemos la portada precisamente de este curso que le hemos llamado Teología Bíblica sobre el Mesías, y la primera parte va a estar basada en el Antiguo Testamento. Estaremos compartiendo una segunda parte basada en el Nuevo Testamento, y como ya decía, es un curso contextualizado a la teología y al pensamiento hebreo. Y ahí tenemos abajo pues la dirección de la página de nuestro seminario, a través del cual llevamos ya 15 años formando pastores y obreros creyentes con una formación bíblica y teológica pues bien contextualizada en las escrituras. La página es seminarioministerial.org. Y quiero compartirles brevemente cuál es el trasfondo de este curso que estamos dando y ofreciendo a las personas que quieran capacitarse bíblicamente. Y bueno, tengo aquí una portada de un libro que fue un bestseller desde hace ya algunas décadas, del escritor Alex Haley, que se llama Raíces, y es una de las obras más famosas de nuestro siglo, y que también pues ha sido traducido en muchos idiomas. Incluso se ha hecho una película de este bestseller, el cual pues es un libro donde se habla de la historia, la biografía de un norteamericano negro que investiga sus orígenes, lo cual pues lo lleva terminando en una remota aldea en el continente africano, donde él se da la tarea de pues conocer su identidad y el por qué pues pertenece pues a una etnia que es esclavizada por los blancos. Y esto pues resalta la importancia de entender desde luego nuestra propia identidad a partir de nuestra herencia cultural. ¿Y por qué estamos señalando este libro? Bueno, ahorita lo vamos a compartir. La Iglesia cristiana haría muy bien también en estudiar sus propias raíces provenientes de la fe del antiguo Israel y contenidas desde luego en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuyos nombres originales en hebreo son el Tanaj y el Brit Hadashah, que se traduce como el pacto renovado. Sin embargo, ambos documentos que componen lo que es la escritura, que pues todos los creyentes, ya sea católicos, cristianos, protestantes, compartimos como la Biblia, y ambos documentos antiguos tienen su origen desde luego en tierras muy lejanas, cuya cultura e idioma es ajena para nosotros hoy en día. Hay que reconocer que es un documento que está muy distante de nosotros, tanto en el aspecto cultural, histórico, ¿verdad? Y además, pues más de 2000 años de distancia. Así es que para comprender este documento que nosotros conocemos como la Biblia, se requiere pues de un entrenamiento y sobre todo contextualizado al pensamiento de su época. La Biblia misma nos dice en Isaías 34:16, buscad en el libro de Yahweh y leed. Y ahí ponemos la imagen, ¿verdad?, de un creyente que está preocupado por conocer la escritura, pero la ve todavía con mucho asombro porque muchas partes de ella no las puede comprender. Y en Jeremías 6:16 dice la escritura: así dice Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo cierto es que el camino de la fe
que generaciones pasadas han descubierto como bueno tiende a ser olvidado por las nuevas generaciones, de tal manera que es importante estarnos actualizando, sobre todo para no alejarnos del verdadero propósito y origen de la escritura que nosotros hoy queremos comprender. Quiero rápidamente compartirles cuál es el propósito de este curso. Los estudiantes conocerán las bases de la investigación bíblica y documental sobre la teología mesiánica. Podrán reconocer la diferencia entre la mentalidad bíblica y la mentalidad de Occidente, reconociendo desde luego que la mentalidad bíblica viene de Medio Oriente y tiene que ver con el pensamiento hebreo. Relacionará también de manera clara la teología sobre el Mesías, tanto en la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, que nosotros les reconocemos como el Pentateuco, pero también en los Salmos y los profetas, lo que viene siendo el Tanaj o Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Así es de que el propósito de este curso pues es conocer toda la amplia investigación bíblica y documental, sobre todo con los estudios recientes, ¿verdad?, que se han hecho sobre las escrituras antiguas y pues de esto obviamente resaltar lo que es la teología del Mesías, la teología mesiánica. Los fundamentos bíblicos de la fe mesiánica han sido frecuentemente atacados con violencia, incluso por la misma teología cristiana a lo largo de los siglos. Pero precisamente por habernos distanciado cada vez más de las raíces de nuestra fe, que obviamente provienen de la fe del pueblo hebreo, se provee una buena razón para emprender la búsqueda de nuestra herencia espiritual, así como lo hizo en el libro Raíces este personaje, ¿verdad?, afroamericano, que va pues precisamente hasta el origen donde viene su cultura, su etnia afroamericana, pues en África, para poder conocer cuáles son sus orígenes étnicos, su herencia cultural, y en este caso para nosotros, esta búsqueda nos va a llevar a conocer nuestra herencia espiritual en la fe del antiguo pueblo de Israel. Aun cuando la Biblia habla de las realidades sencillas de la vida, la esencia de sus verdades solo puede ser apreciada a través de los ojos de la antigua fe hebrea. Y pongo por ahí, pues lo que sería un rabino, ¿verdad? Un rabino judío de la época antigua, en donde pues de ahí proviene las raíces y la herencia espiritual de nuestra fe como creyentes. El misterio del Mesías está estrechamente ligado a las profecías del Antiguo Testamento, cuya naturaleza y trasfondo en muchos casos ignoramos. Ahí, como en ninguna otra parte, nos parece pertinentes las palabras de Pedro cuando dice: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí ponemos la imagen de lo que puede ser uno de los antiguos profetas que hablaron por inspiración divina y que desde luego transmitieron la fe, la esencia de la revelación de Elohim para nosotros hasta el día de hoy. Así es de que ninguna de esta interpretación fue personal, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí entendemos cómo desde las antiguas profecías del Antiguo Testamento se habla mucho de lo que es la naturaleza, la esencia de la teología del Mesías. Así como Alex Haley, en su esfuerzo por conocer sus raíces y entender su condición como esclavo, ahora nos toca también a nosotros explorar el misterio del Mesías. Y esto nos llevará a cruzar desde luego el amplio océano de la historia y viajar hasta tiempos muy remotos, 2000 o 3000, quizás más, 3500 años desde el origen de las primeras comunidades hebreas. Y desde luego será necesario que manejemos documentos hebreos antiguos, la misma Biblia de hecho lo es, pero también otros documentos extrabíblicos que son complementarios y cuyos conceptos, modo de presentación y sobre todo los patrones de razonamiento son muy diferentes a los nuestros que vivimos en una cultura occidental moderna, por lo que muchos mitos, incluso sobre la Biblia, serán revelados y esclarecidos bajo este contexto del pensamiento hebreo antiguo, desde luego estudiándolo en los documentos que se disponen el día de hoy para poder conocer a profundidad lo que llamamos el misterio del Mesías. Sin embargo, las raíces más antiguas de nuestra fe se remontan tanto a la época de Yeshua mismo,
entendiendo Yeshua como el nombre original hebreo del personaje a quien tradicionalmente en Occidente conocemos como Jesús de Nazaret. Y todavía más antiguas, como en el tiempo en que fue escrita la Torá, y ejemplifican una forma de interpretación vigente en el tiempo en que nació la fe mesiánica. Este es el reto que enfrentaremos a lo largo de este curso, ir al inicio donde se remonta el origen de la teología del Mesías, del Salvador y hebreo, que hasta el día de hoy conocemos como Jesús de Nazaret, cuyo nombre hebreo original fue Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y del cual se habla desde lo más remoto de los escritos de la Torá, y lo vamos a ver a lo largo de este curso. Este estudio de raíces se basa en dos cursos originalmente escritos en hebreo. El primero de ellos, llamado El Mesías en el Antiguo Testamento a la luz de la literatura rabínica, y la segunda parte, que será el siguiente curso que estaremos compartiendo, es El Mesías en el Nuevo Testamento a la luz de la literatura rabínica. Estos cursos no contienen una mera teología tradicional, y quiero aclararlo, sobre lo que sería la llamada cristología, ¿verdad? Entendiendo que el Mesías hebreo, al traducirlo su nombre en griego, se tradujo como Cristo, cuyo significado es el ungido. Este curso está basado, pues, no solo en las escrituras hebreas, sino en otras fuentes hebraicas especializadas que dan mayor luz para entender el trasfondo del pensamiento hebreo alrededor de la teología del Mesías, el mesianismo en la escritura. Y pues desde luego este estudio de raíces es un salto de fe de naturaleza colosal, porque estamos conscientes que el contenido de este curso puede ser tan desafiante para el creyente común de nuestro tiempo como si lo comparáramos a una aventura hacia el foso de los leones de los rabinos judíos o hacia el horno de fuego de los teólogos cristianos tradicionales. Pero espero que, al igual que la experiencia que tuvieron los amigos de Daniel cuando fueron introducidos en el horno de fuego, debido a su obediencia a las escrituras y su lealtad a Dios, el único Dios verdadero, aparezca dentro del horno un cuarto ser celestial que salve la situación. Así es de que quiero aclarar que este curso no está basado en lo que llamamos el estudio de la cristología tradicional, sino va más allá, hacia el estudio de la teología del Mesías en el contexto hebreo original y bajo la documentación que, aparte de la Biblia, tenemos de escritos especializados sobre este tema el día de hoy. Sin embargo, este curso pues no fue hecho para los eruditos, aunque es un curso que contiene fuentes muy originales, ni tampoco para teólogos especializados, sino que está hecho de tal manera que el no especialista, el creyente común que quiere profundizar en las raíces de su fe, en la fe antigua del pueblo de Israel, lo pueda comprender con provecho. Y hay que tener presente que para el creyente común el Antiguo Testamento es mucho más desconocido que el Nuevo Testamento, aunque el mismo Nuevo Testamento, que se supone es más conocido, también ha sido, por desgracia, muy mal interpretado por la teología cristiana tradicional. Y eso lo vamos a demostrar a lo largo de este curso. Cuando se trata de decidir si nos quedamos con la correcta interpretación bíblica o nos vamos por las interpretaciones religiosas tradicionales, que son el día de hoy las que más prevalecen en el contexto religioso cristiano, ya sea católico o protestante, hay que tener en cuenta desde luego el pensamiento de Pablo, quien dijo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Esto lo dijo en Gálatas 1:10. Había aprendido esta actitud de su maestro Yeshua, quien también exclamó: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? En Juan 5:44 y 12:43. En pocas palabras, si nuestro propósito es apegarnos a la verdad de la Escritura, tendremos que estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias basadas en la teología tradicional para dar paso a la perspectiva y la revelación de las Escrituras y del Mesías bajo el contexto original de la fe del pueblo hebreo. Así es de que para las personas que estén dispuestas a este reto,
a poner a prueba sus creencias y su fe en el Mesías, este curso es especial. En la actualidad la Iglesia pasa, por desgracia, por una crisis severa de doctrina y muy fuera, por desgracia, de una correcta interpretación bíblica, ya que por cientos de años se ha ignorado el trasfondo teológico, cultural e histórico hebreo de las Escrituras. Una gran debilidad de los creyentes modernos es que no se han tomado en serio, o al menos no han tenido una postura firme en cuanto a conocer las raíces originales de su fe. Así es de que este curso es literalmente un gran desafío para aquellos creyentes que quieran probar su fe, su teología a la luz de esta revelación de la teología del Mesías bajo el contexto original de su trasfondo teológico, cultural e histórico en la fe del pueblo hebreo, de quien proviene, desde luego, las escrituras que hoy conocemos como la Biblia. La teología, por su parte, suele refugiarse en la discusión de temas especulativos y a veces hasta rebuscados, que carecen de aplicación, evitando así la necesidad de definir la postura frente a los fundamentos de la fe. Pero aquí aprovecho para preguntar cuáles son, pues, esos fundamentos. La respuesta que dio el mismo Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, fue que hemos de promover al Mesías. Es decir, el Mesías debe ser el centro de toda nuestra enseñanza y predicación. Y desde luego, pues la base de nuestra doctrina y nuestros principios de fe. En la teología, eso nos conduciría al estudio de la cristología clásica que se da en muchos seminarios tradicionales. Sin embargo, nosotros vamos a ir más allá para profundizar en las raíces de lo que llamamos la teología del Mesías o la mesianología, que es el estudio de las profecías mesiánicas en las Escrituras. En la práctica, el Evangelio no es más que quién es el Mesías y qué ha hecho Él por nosotros. Muchas veces hasta ahí nos quedamos en el estudio acerca del personaje histórico Jesús de Nazaret. Aún en el Apocalipsis de Juan nos recuerda que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, es la esencia de la profecía que viene desde muchos, muchos siglos atrás, ¿verdad? En la fe hebrea. Esto dice Apocalipsis 19:10. Volvamos pues juntos a las raíces de nuestra fe en el Mesías hebreo, del cual el mismo Yeshua dijo a los caminantes de Maús en Lucas 24:44. Cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De manera que el mismo Yeshua reveló que todo el Antiguo Testamento, el Tanaj, ya había hecho una referencia directa a su vida, a su obra, de tal manera que a nosotros nos toca la responsabilidad de redescubrir en las Escrituras lo que se había ya anunciado y profetizado acerca de su obra como Mesías. Es claro que el árbol recibe sustento de sus raíces. Estas son las que le mantienen firmemente anclado en medio de la tormenta. De la misma manera, en cuanto a la fe, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses habla de el Mesías en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Por esta razón os exhorta además con las palabras diciendo: de la manera que habéis recibido al Maestro Yeshua el Mesías, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Colosenses 2:6-7. Y con estas palabras Pablo nos anima a que descubramos esos tesoros de la sabiduría, el conocimiento escondidos en el Mesías, de manera que en él podamos arraigarnos, sobreedificarnos y ser confirmados en la fe. Y esta es la oportunidad y el propósito que tenemos detrás de este curso. Quiero compartir rápidamente cuáles son los objetivos específicos. Este curso pretende familiarizar a quien lo realicen con algunas de las cuestiones planteadas por la teología bíblica sobre el Mashiach, que en hebreo se traduce al español como el Mesías, y la más reciente investigación histórica sobre su obra a lo largo de las Escrituras,
de modo que puedan, entre otras cosas, primero, conocer lo que dicen las fuentes bíblicas del Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, y también las fuentes extrabíblicas sobre las profecías concernientes al Mesías en la tradición de la Emuná, que significa fe, del antiguo Israel. En segundo lugar, revisar y evaluar a partir del estudio profundo de la teología del Mesías los fundamentos de nuestra fe y doctrina. En tercer lugar, aplicar en sus propias personas y ministerios los conocimientos adquiridos sobre el estudio del Mesías Yeshua. Y finalmente, número 4, valorar la importancia del Mesías Yeshua como un personaje histórico y de gran influencia en la historia actual. Los destinatarios a quienes está dirigido este curso, bueno, este curso tiene como destinatarios ideales a alumnos de nivel universitario, aunque en realidad se dirige a todos aquellos que estén interesados en el estudio de la vida del Mesías Yeshua con criterios históricos. Este curso tiene una acreditación a nivel licenciatura o maestría en estudios teológicos para quienes quieran acreditarlo, y para los que no, solamente quedarse con la esencia de su contenido, también pueden hacerlo. Además del interés, que es el principal impulso del aprendizaje, lo único que se requiere para realizar este curso es un cierto hábito de estudio que permita comprender y retener de forma crítica los contenidos expuestos a través de este curso. Rápidamente presento 7 de los temas generales que se compartirán a lo largo de 5 semanas del estudio virtual de este curso. Número 1, el Mesías en la investigación científica. Número 2, la elección del método apropiado de estudio. Número 3, el Mesías visto en la Torá, o lo que llamamos el Pentateuco. Número 4, el Mesías en los Salmos. Número 5, el Mesías en los profetas. Número 6, el nacimiento y la naturaleza del Mesías. Y terminaremos con el séptimo tema, el Mesías sufriente en los profetas. Y todo esto como preparación para entrar posteriormente a la segunda parte de este mismo curso, la teología del Mesías, pero ahora en el Nuevo Testamento. Termino con esta portada, donde será un curso contextualizado en la teología y el pensamiento hebreo. Desde luego pueden citar más información en nuestra página www.seminarioministerial.org. Muchas bendiciones y esperamos que este curso pues tenga el interés de todos ustedes para participar en él. Muchas, pero muchas gracias y bendiciones.